Bienvenidos, estimados estudiantes, a una semana más de proyectos escolares. El tema de nuestro proyecto escolar, Antología de Cuentos de Terror, fase 3 o semana 3 de la elaboración o creatividad. El nombre de nuestro proyecto es Antología de Cuentos de Terror. Nuestro objetivo, los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. El desafío, conocer que las historias de terror surgen antes de la era científica, como explicación de lo inexplicable, de todo aquello que la mente humana no podía comprender, propias de una cultura o una civilización. Crear relatos de terror inéditos, así también armar una antología, con su respectivo soporte material, portada, contraportada, ilustraciones, etc. Nuestro producto final, antología de relatos de terror de la literatura universal, semana 3, elaboración o creatividad, fecha del lunes 1 al 5 de febrero. Deberán de seguir las siguientes indicaciones: observar, leer, analizar y escribir los contenidos del proyecto número 5, semana 3. 2. Realizar la actividad para consolidar el conocimiento del proyecto número 5, semana 3. La actividad de reflexión y autoevaluación del trabajo personal y archivar en su cuaderno de proyectos. 3. La actividad debe ser realizada del 1 al 5 de febrero. Dentro de la guía del proyecto tenemos la semana 3, la fase de elaboración o creatividad. Dentro de los contenidos, definición de la herramienta de la edición y publicación de texto para la recreación literaria, organización del material didáctico para la creación de una antología, organización de la antología de forma cronológica y por país de origen del autor, diseño de la portada e ilustraciones de la antología, diseño de la presentación del contenido de la antología. Dentro de los recursos van a ser los que tengamos en casa: elementos del entorno, libros de literatura tanto físicos y digitales, textos escolares, información tomada de forma oral de amigos, conocidos y familiares. Dentro de las actividades que vamos a realizar para guardar en nuestro portafolio, tenemos la portada de la antología, tabla de contenidos de la antología, estructura de la antología, ilustraciones que acompañarán la antología. Dentro de nuestros contenidos para la realización de las actividades de esta semana, tenemos parte de un libro, portada o cubierta. Acá estará el nombre del autor más grande que del título. Sí, aquí podemos observar. La portada o cubierta de un libro es su parte más conocida. En ella va el título, el nombre del autor, una ilustración o fotografía, si se desea, y algún otro elemento de carácter llamativo. Es esta la parte por la que un libro llega a reconocerse visualmente y de manera comercial, la parte que más se promociona. Ejemplo de portada y contraportada. Sus principales elementos son título de la obra, nombre del autor, imagen ilustrativa. Algunos elementos secundarios pueden ser el precio de oferta, algún sello informativo, a qué público se dirige o algún otro elemento de importancia. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? El nombre del autor, el título, ¿sí? El título de esta obra, algo, la carátula, aquí que ha sido reconocido como premio Nobel, ¿sí? Esto aquí es un ejemplo que podemos seguir para la realización de nuestras actividades de esta semana. Dentro del título, tenemos que respecto al título, este debe ser lo más llamativo posible. Y la tipografía, que son los diferentes estilos o tipos de letras que podemos elegir al hacer un diseño o escribir un texto,
que estamos acostumbrados a utilizar el editor en Word, ¿sí? Por ejemplo, está Arial, está Comic Sans, el Helvetica, Time. Son algunos fuentes que nosotros utilizamos pues para la redacción en lo que es la topografía, en la tipografía. Lo más clara para que cualquier persona pueda leerla a primera vista, incluso de larga distancia. Un título corto en cuanto a la cantidad de letras ayuda más a que las personas lo recuerden que uno largo, aunque esto no es en general un requisito. Los nombres de algunos autores famosos ocupan más espacio que el título de la obra, pero se recomienda, si el autor no es aún reconocido, las letras gruesas y de tipo seric, ¿sí? Que de tipo seric son muy utilizadas para libros con contenido conservador o tradicional, mientras en los libros de acción o dirigidos a los jóvenes se utilizan más los tipos sans serif. Otros tipos de letra también que pueden utilizarse. Sans serif proceden del origen francés, sans serif, y el serif es de origen inglés. ¿Sí? Esos son los tipos de letras referentes al momento de tipear o al momento de redactar algún texto, ¿sí? En este caso, pues que vayan a redactar un libro. La tipografía de fuentes variadas, la imagen y fondo, si se usa, puede ser una fotografía, una ilustración o incluso no tener ninguna y explotar visualmente el título y o el nombre del autor sobre una textura plana y lisa o sobre un color llamativo. La tendencia actual son los libros de diseño minimalistas. ¿Ya? Es un diseño, el diseño minimalista es un diseño básico, se distingue por sus elementos ligeros, colores, formas y texturas. Aunque si se pretende abarcar un mercado más grande y exigente, es mejor presentar el libro con una portada de alto contenido gráfico. Sí, aquí también observamos una portada, ¿sí? De Gabriela Mistral, el verso en prosa, es una antología. Aquí tenemos la edición, bueno, algunas partes de la portada. Estructura de una antología. Una antología suele tener las siguientes partes. Portada. En la portada de una antología debe estar incluido el autor o editor de la obra con su nombre. Además, se debe destacar el nombre de quien recopiló la información. Asimismo, el título que se dispuso para ella en dicha portada. También es posible colocar una imagen, diseño o alguna decoración alusiva al trabajo, pero no es obligatorio. La dedicatoria es la parte de la antología donde se ofrecen homenajes a las personas o instituciones que desees. También es posible hacerla sobre alguna entidad divina, algún familiar o amigo. Inclusive puede nombrar a alguien que haya fallecido. Dentro de la presentación, en la presentación de una antología se debe describir fundamentos básicos tales como nombre de trabajo, fecha de elaboración, editorial, por nombrar algunos. En el índice tabla de contenidos, que es la que tenemos acá al lado, ¿sí? Aquí tenemos una tabla de índice de contenidos. Esta parte del trabajo podemos ubicar cada segmento del contenido. Es necesario especificar qué contiene cada página. Se usa para organizar los títulos de general a específico, mostrando los temas, subtemas de cada uno. Este apartado puede estar ubicado al inicio de la antología o al final, pero recordemos que el índice siempre lo encontramos al inicio, ¿sí? Al inicio de una antología. En este caso acá tenemos de lo más relevante a lo menos relevante. Por ejemplo, tenemos la presentación, el prólogo, poemas, acá uno de los temas, La más bella niña, Amarrado al duro banco, Entre los suelos caballos, bueno, entre otros. Esto es lo que es referente al índice.
En la introducción o prólogo, en este fragmento de la antología se da un preámbulo al trabajo, mostrando brevemente la finalidad de este. Se puede expresar parte de la información que se encontrará en dicha obra de manera general. El prólogo o introducción puede ser escrito por el autor o por una tercera persona que haya leído el trabajo previamente. Detalles de las partes. En las antologías, cada capítulo es de suma importancia. Es por ello que deben estar bien identificados. Por esta razón, es obligatorio especificar el nombre del fragmento de la obra citada y, por supuesto, el autor de la misma. Igualmente, para cualquier subtítulo que se coloque. Es fundamental citar el texto que esté entre comillas o cursivas para diferenciar las palabras del autor y las del escritor del trabajo. Recomendaciones para empezar las lecturas. Como su nombre lo indica, en esta parte se pueden dar consejos de cómo comenzar la lectura de dicha antología. Además, estas ofrecen tips para aprender a buscar en el texto y ubicar fácilmente el contenido. Referencias. En esta parte se muestra un directorio de la fuente de los textos, libros u obras utilizadas para realizar dicha antología. Deben presentarse ordenadas alfabéticamente. Dentro del glosario tenemos que en este se definen palabras cuyo significado el autor considere necesario de aclarar al lector. Se puede realizar una definición propia y de la manera más sencilla de comprender. Dentro de los comentarios tenemos que son realizados por quien redacta la antología como manera de guía para entender dicha información. Puede estar como presentación de cada capítulo o en cualquier parte de este. ¿Por qué es tan importante la ilustración? La ilustración consiste en la introducción de imágenes alusivas a un texto al que acompañan. La finalidad es favorecer su interpretación y proporcionar información extraordinaria al lector acerca de la narración. Así, a través de la combinación de palabras e ilustraciones, el lector puede obtener una mejor comprensión del tema. Además, ayudan a mantener su atención y son fundamentales para mejorar el contenido escrito del libro. La ilustración alimenta la imaginación de los niños. Tiene una importancia fundamental para favorecer el amor por la lectura desde edades tempranas. Los niños, igual que los adultos, siguen el mundo a través de imágenes, pero a diferencia de los mayores, llevan una ventaja significativa en la percepción de los detalles. Con la ayuda de la ilustración, los niños se reconocen, se identifican e imaginan, construyen su mundo interior. Si una ilustración es un elemento casi imprescindible cuando se trata de libros de cuentos, en los álbumes ilustrados se convierte en el elemento principal. Aquí las imágenes llevan todo el peso narrativo, interrelacionándose con el texto por lo general breve. ¿Sí? Dentro de las actividades que vamos a desarrollar esta semana tenemos elaborar la portada de su cuento de terror. Lo pueden elaborar en hojas en blanco, cartulina, cartón, foamy, otros materiales que tengan dentro del hogar. Redactar su cuento de terror siguiendo la estructura que ya vimos acerca de la antología, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura? Portada, contraportada, título. Pegar o dibujar imágenes para su cuento de terror. Dentro de las frases motivadoras de esta semana tenemos dos. Convierte los muros que aparecen en tu vida en peldaños hacia tus objetivos. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden dejarme en los comentarios. Pueden dejarme en sus comentarios. No olviden dejar like. ¿Sí? Que tengan una excelente semana. Bendiciones.